Vale. ahora mi Meet. Compartir. Vale. Bueno, lo que he hecho básicamente es crear un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Que he llamado Understanding Pattern Delegate, bueno, para que veamos un poco, contarte cositas sobre el patrón del delegado. En esta primera aproximación al patrón de diseño tengo que decirte que básicamente vamos a usar vamos a usar delegación, ¿de acuerdo? Voy a escribirte aquí algunas cosillas, tú si quieres también, por supuesto, puedes ir tomando notas, aunque la sesión se está grabando y será subida a la Pero, plataforma. ¿quieres que haga también el proyecto o simplemente...? Si quieres, sí, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. O sea, si tú lo haces conmigo, fantástico. Va a ser un proyecto muy sencillito, donde va a haber más teoría que práctica, va a haber más teoría que código, pero claro, por supuesto, y además sobre el proyecto puedes ir tomando notas si quieres, como voy a poner yo aquí también en comentarios. Sí, sí. Te espero a que lo creas. Sí, dame un Sí, segundo. sí, sí. Yo estoy aquí. Sí, sí. Genial. Sí, mejor, así es más divertido. ¿Hay que Vale, crear alguna pues. cosa más o...? ¿El qué, perdona? Digo, que si hay que crear alguna cosa más de entrada o... No, en principio, si ya estás en la misma pantalla que estoy yo, en el View Controller, ahora empezamos a crear lo que es la... Vale, sí, sí, estoy donde Vale. está. Genial. Bueno, entonces lo que te iba a comentar es que el patrón del delegado lo que hace es comunicar, básicamente comunica diferentes objetos, ¿de acuerdo? Y, por así decirlo, es una forma de gestionar datos y objetos entre entidades que en principio no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, por así decirlo, es una especie de pegamento que une ciertos componentes, objetos dentro de un proyecto, ¿vale? Y sirve para gestionar datos. Gestionar datos y comunicación entre objetos, ¿de acuerdo? En resumen, comunicación entre objetos y gestionar datos entre objetos, ¿vale? Y cuando digo objetos no me refiero a clases, ¿eh? Me refiero pues entre estructuras, entre API Manager y un View Controller, entre una vista de tabla y un View Controller, que es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Es comunicación entre objetos y gestionar datos entre otros objetos. Por ejemplo, está muy bien usar el patrón del delegado cuando quieres hacer una llamada a una API, a un servidor, a un backend, a una API REST, consumir una API REST, y, y entonces esa llamada se hace desde, por ejemplo, un Manager Connection, y ese Manager Connection o ese API Manager hace la llamada al servidor, descarga el JSON, lo serializa, pero eso tiene que mostrarse en la vista. Bueno, pues entonces usamos el patrón del delegado para hacer esa comunicación, esa gestión de datos entre los datos que tiene tu API Manager y los datos que tienes que mostrar en la vista. ¿De acuerdo? En principio, un API Manager es algo global de la aplicación, gestiona llamadas de red, y un View Controller es una pantalla. Son dos entidades completamente diferentes con responsabilidades diferentes. Dos objetos diferentes. La forma en cómo unimos esa comunicación, ese trasvase de datos, esa gestión de datos entre uno y otro, es a través del patrón del delegado. ¿De Vale, acuerdo? de esta forma sería, en este caso, el API Manager, a través de ese patrón le comunica al View Controller ese JSON ya serializado. Sí, pero esto tiene que ver también con el patrón de arquitectura. Es decir, en patrones de arquitectura, que es el patrón de arquitectura es algo a más alto nivel, Ujú. perdona, si tenemos un patrón de arquitectura muy sencillo como es un Model View Controller, un MVC, entonces eso sería como tú has dicho. Podría el API Manager pasarle directamente al controlador de vista los datos que tiene que mostrar en la vista. Pero en arquitecturas más complejas hay piezas entre medias, ¿de acuerdo?
no sería el view controller el que recibiera directamente lo que tiene que mostrar la vista. Podría comunicarse el API Manager con un interactor. El interactor posteriormente podría comunicarse con un presenter. El presenter sí que ya le da los datos a la vista porque el presenter se encarga de la lógica de la vista. Sí que hay clases específicas, ¿no? Que se encargan. Correcto, ya lo iremos viendo. En este caso, es en el patrón MVC, algo sencillo. ¿Vale? Es decir, bien, lo que has dicho. Pero en arquitecturas más complejas hay objetos entre medias. Hay Ya. actores que también quieren su papel de protagonismo y tienen ciertas responsabilidades en el proyecto. ¿Vale? Y Vale. ojo, esa comunicación entre esos objetos también se puede hacer con el patrón del delegado. No quiero que entiendas el patrón del delegado como algo que solamente sea entre el view controller o un API manager o cosas así, ¿no? Es algo, un mecanismo que es general para comunicar objetos de diferentes responsabilidades y entidades, ¿vale? Sí que puede ser entre cualquier cosa, ¿no? Que no tiene Claro, por qué de ser hecho, específico. efectivamente. De hecho, lo que vamos a ver hoy, lo que te voy a contar hoy es cómo un objeto de Apple, hoy veremos cómo un objeto de Apple, como es una vista de tabla, establece una comunicación con el controlador de vista, ¿vale? Con el view controller, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para obtener datos que mostrar y también para que la tabla sepa qué tiene que hacer y cómo se tiene que mostrar en la vista. ¿De acuerdo? Entonces, es una comunicación, como vamos a ver ahora, que tiene la vista de tabla con el view controller. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a ir al storyboard. Y en este storyboard lo que vamos a hacer es que vamos a añadir las vistas de tabla, creo que se ven en el módulo 4. ¿De acuerdo? No quiero hacer hincapié o no quiero que en este caso se centre la formación o lo que quiero que entiendas en la vista de tabla. La vista de tabla va a ser un mero transmisor para que entiendas el patrón del delegado. Vale. Entonces, abro la librería de objetos y aquí pongo table. Fíjate que tengo el table view aquí. Selecciono el table view y lo arrastro dentro de mi vista. ¿Con qué era el...? Coma mayúscula L. Vale, y es una tabla, ¿no? Eso es, ponemos table y arrastramos la tabla dentro de mi view control. Vale. La he situado en la esquina superior izquierda. Lo que voy a hacer ahora es mediante las flechitas que me aparecen para modificar el objeto, pues hacerlo tan grande como mi vista. Ojo, teniendo siempre en cuenta estas flechas azules, estas líneas azules, y teniendo siempre en cuenta algo que se llama el safe area, que es la parte inferior y la parte superior del dispositivo. ¿De acuerdo? Esas son zonas seguras que no debemos poner nada ahí porque aquí está la status bar, la hora, la wifi, todo esto, y abajo está el botoncillo, la línea esta que determina los gestos táctiles para cerrar aplicaciones y tal. Pero si te fijas a la hora de hacer grande tu tabla, el propio storyboard tiene como una especie de imán donde se para ahí, ¿no? Antes de llegar de invadir el safe area. Vale, esto ya lo tenemos. Vamos a añadir una celda. Pulsamos, porque es el objeto de la tabla, ahora vamos a añadir una celda para la tabla. Pulsamos coma mayúscula L otra vez, ponemos table y seleccionamos el objeto que tenemos aquí abajo, este que se llama table view cell. Y lo arrastramos aquí dentro. En cualquier sitio siempre se te va a situar arriba, o sea que no tengas problema con eso. Vale. ¿Vale? Genial. Si hacemos clic sobre la celda y nos vamos al inspector de atributos, en la parte derecha de Xcode, fíjate que aquí en Table View Cell, en Style, tenemos Custom. Hacemos clic aquí y cambiamos Custom por Basic.
A ver un segundo. Vale, está en custom, Sí, ¿vale? Y lo cambiamos a basic. correcto. ¿Por qué? Vale. Porque de esta forma vamos a tener una celda que nos va a mostrar, son celdas por defecto, los estilos que has visto ahí son celdas por defecto, pero no quiero entrar mucho en detalle del componente del objeto, porque si no se nos va el tiempo. Pero es básicamente estilos de celda predefinidos. Ujú, Entonces sí. seleccionamos el basic, que solamente te muestra un title, ¿de acuerdo? Ok. Venga, entonces ahora vamos a crear una conexión de nuestra tabla con nuestro código. Te recuerdo el shortcut para hacer esto, que es Control Alt Command Intro. ¿Sí? Vale. O sea, sí, estoy. Vale. Ahora vamos a crear una conexión outlet. Vamos a conectar nuestra tabla. Y en este caso lo que hacemos es, hacemos clic sobre la tabla, pulsamos la tecla Control, hacemos clic de nuevo y no soltamos el clic y aparece esta flechita y nos la llevamos aquí al View Controller. Ahora, Soltamos el clic. es que como estoy en... ¿Qué? Perdona. Un segundo. Si Mm, necesitas que te repita el proceso, lo hago, ¿eh? No, 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 sí, o sea, el problema está en que, claro, como estoy intentando verlo y hacerlo a la vez, tengo que agrandarlo Ya, y, ya, ya. ¿y qué nombre le Vale, el pongo? nombre le voy a poner MyTable, por ejemplo. Esto no es importante. MyTable y le doy a conectar. ¿De acuerdo? Ujú, vale. Control Alt Command Intro para volver otra vez a la vista normal. Y fíjate, yo tengo en la representación gráfica de mi pantalla una tabla con su celda. ¿De acuerdo? Pero una tabla, igual que todos los elementos que están aquí dentro, en la librería de objetos, y todos los elementos que yo pueda crear de una vista, son tontos. Son tontos, son pegatinas. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla no sabe qué datos tiene que mostrar. La tabla no sabe qué hacer cuando tú haces clic en una de las celdas. La tabla no sabe que tiene que hacer scroll, ni cuándo. La Ujú, tabla no sabe cuántas columnas, perdón, cuántas columnas no, cuántas celdas tiene que mostrar, cuántas secciones tiene que mostrar. No lo sabe, esto es una pegatina. ¿Quién lo sabe? A ver si sabes responderme. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe, por ejemplo, el número de celdas que tiene que mostrar la tabla? el view controller. ¿Por qué? Mm, o sea, porque el view controller tiene acceso a todos los objetos, ¿no? De la vista. Lo acabamos de conectar. Lo único que sabe el View Controller hasta ahora es que tiene un outlet en su vista, que es una tabla. Ujú, sí. ¿Por qué iba a saber el View Controller cuántas celdas tiene que mostrar la tabla? Mm, sí, en ese caso no tendría, Te lo no cuento, tendría esa información, ¿no? te lo cuento. El View Controller, controlador de vista, que es un objeto de la clase UI View Controller, es muy listo, es muy listo, es el controlador, es el quarterback en un equipo de la NFL, en este caso. Es muy listo en este patrón de arquitectura, ¿eh? En otros patrones de arquitectura, que no sean MVC, la vista, o sea, el View Controller pierde mucho protagonismo, ¿de acuerdo? No es tan importante como en un patrón MVC. En un patrón MVVM la vista es tonta también, ¿vale? Pero en este caso es un controlador de vista, es listo, oye, este sabe, pero no sabe cuántas celdas tiene que mostrar una tabla. ¿Qué necesita? Vamos a ponerlo aquí.
la pregunta es, y ojo, Sergio, todo lo que te estoy contando no solo aplica para las vistas de tabla y, o sea, y el View Controller. Aplica para todos los objetos de vista que puedas usar, siempre y cuando funcionen igual que una tabla, que ahora te contaré, o para cualquier comunicación o gestión de datos entre diferentes objetos. Toda esta información es general. En este caso la estamos usando con una tabla y con un View Controller, pero en esencia el know-how, lo que tienes que saber es general para toda comunicación y gestión de datos entre diferentes objetos. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué necesita el View Controller para saber, entre otras cosas, cuántas celdas tiene que mostrar la tabla? Pues amigo, lo que necesita es un manual de instrucciones. ¿De acuerdo? Un manual de instrucciones. ¿Dónde encuentra el View Controller este manual de instrucciones? En algo que se denomina protocolos. ¿Vale? Entonces, para funcionar o para, digamos, para usar delegación. Y cuando digo usar delegación, digo usar el patrón del delegado. Para usar delegación necesitamos tres cosas. La primera, un objeto que necesite o requiera pasar u obtener información de otro. ¿De acuerdo? Dos, un objeto que se preste a ayudar, que se denomina el delegado. ¿De acuerdo? Y tres, y en este caso, un objeto que se presta a ayudar, delegado, que se ajuste a determinados protocolos. ¿Vale? Esto es leer el manual de instrucciones, o tener, vamos a poner tener el manual de instrucciones. ¿Vale? Y tres, implementar, o sea, establecer lo que sería, a ver cómo te explico esto, otro objeto que se presta a ayudar y establecer, o sea, implementar esta comunicación, ¿de acuerdo? Y esto se hace a través de métodos delegados. Por lo tanto, el manual de instrucciones, esto lo voy a poner aquí, lo que necesita el control es un manual de instrucciones, es decir, protocolos, esto lo voy a poner aquí, protocolos y un protocolo, aquí voy a poner, ¿qué es un protocolo? Pues un protocolo es un contrato, bueno, no me gusta decir un contrato, no. Mira, un protocolo es un contenedor donde hay métodos delegados y propiedades delegadas. ¿Vale? Entonces, bajo toda esta teoría que hemos contado, la pregunta que te hacía, tú has dicho, oye, sí, el View Controller sabe cuántas celdas tiene que mostrar la tabla. Sí. Bueno, en este caso no, pero lo sabrá cuando tenga el manual de instrucciones. ¿Cómo yo le doy al manual de instrucciones
a un objeto? Pues habrá que definir un protocolo de alguna forma. Vale, definir si lo hiciéramos nosotros. Pero en este caso estamos usando objetos que ya tenemos, como es un view controller y como es una vista de tabla. Los protocolos ya existen. Ujú. No te oigo bien, Sergio. Sí, sí, no, decía que sí. Vale, entonces, lo que tenemos que hacer para que un objeto tenga el manual de instrucciones se tiene que, algo que se denomina ajustar a ciertos protocolos. ¿De acuerdo? Se tiene que ajustar, la clase, el objeto, lo que sea, se tiene que ajustar a ciertos protocolos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, muy sencillo. En el view controller tenemos la subclase y después de la subclase, mediante una coma, le decimos al view controller a los protocolos que se tiene que ajustar. Y aquí hay dos tipos de protocolos. Data source y delegate. ¿De acuerdo? Data source, temas que tienen que ver, pues bueno, temas no. Tiene que ver con los datos que se quieren gestionar. Los datos que se quieren gestionar y cómo se muestra. O cómo se, sí, cómo se muestra. Delegate tiene que ver con el comportamiento y en algunos casos no, con el comportamiento del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, hay una regla de oro, porque claro, dices tú, vale, estamos en una vista de tabla. Tú, Sergio, llevas en esto más de 12 años y sabes que la vista de tabla funciona a través de delegación para comunicarse con el view controller. Pero si yo mañana quiero usar una clase patatín patatán, ¿cómo sé si esa clase de Apple se tiene que usar por delegación? Bueno, amigo, aquí yo siempre digo lo mismo, la experiencia es un grado, vas a saberlo porque ya has usado ese objeto y sabes que se usa por delegación, pero básicamente la propia documentación de Apple te lo va a decir. ¿De acuerdo? Te va a decir que ese objeto tiene protocolos y esos protocolos pueden buscar un ayudante para que se los dé y pueda funcionar el objeto. ¿Me entiendes? Ujú. Sí, que te viene ya en la propia documentación. Correcto. Además, tú puedes crear tus propios protocolos, que eso lo veremos más adelante. Bueno, lo verás en la plataforma, porque esto ya sí que te dejo que lo veas en la plataforma una vez que has entendido cómo funciona cómo funciona el patrón. Y tú puedes crear tus propios protocolos y ajustar las clases a esos protocolos, ¿vale? Pero básicamente lo que necesita es eso, ajustarse al protocolo, ¿vale? Data source y delegate tiene que ver con el comportamiento y tiene que ver con los datos que se quieren gestionar y cómo se muestran. Y te iba a decir algo, pero se me ha olvidado, así que continúo aquí a ver si... ¿Perdona, Sergio? ¿Se me oye? Sí, sí, dime. Digo que era algo relacionado con una regla de oro o algo así. Sí, la regla de oro es... que se me ha olvidado la regla de oro. Entonces no era tan de oro. No, no era referente a eso. Bueno, sí, que cómo sabes tú que un objeto requiere delegación, ¿vale? Básicamente mirando la documentación de Apple y la experiencia. La experiencia te va a decir si has usado ya varios objetos que va a tener... Ah, vale, sí, 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 sí. El nombre de los protocolos. Regla de oro, porque me ha gustado esto de la regla de oro. Para saber el nombre de los protocolos.
Porque claro, aquí hay que ajustar mi view controller, en principio, a 2 tipos de protocolo o a uno, ¿no? Ya veremos ahora por qué. Regla de oro para saber el número de protocolos. Apple usa la siguiente convención para su nombrado. Nombre del objeto seguido de data source o delegate. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que nos ocupa, en este caso, tendremos 2 protocolos. Nombre del objeto, aquí te voy a poner generalmente el nombre de la clase, seguido de data source o delegate. En este caso tendremos 2 protocolos. Y siguiendo este manual que estoy haciendo aquí, pues tendríamos, ¿cuál es el nombre de la clase que estamos usando? Sergio. View controller. No. En este caso, quien tiene el manual, quien tiene los protocolos no es el view controller. El view controller los necesita, pero no los tiene. ¿Quién tiene los manuales? ¿Quién tiene los protocolos? La tabla. Exacto. ¿Y la tabla qué clase es? Es UI Table View. Correctísimo. Entonces, tendremos 2 protocolos, que uno será UI Table View Data Source, ¿verdad? Y UI Table View Delegate. ¿De acuerdo? ¡Ojo! Hay protocolos. Perdón, hay objetos que únicamente tendrán un protocolo. No 2. ¿Vale? Tendrán un protocolo. No 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la clase UITextField, que es el campo de texto, solamente tiene UITableViewDelegate. Perdón, UITextFieldDelegate. No tiene UITextFieldDataSource. ¿Por qué? Porque es un objeto que no va a tener una fuente de datos. Como tenemos aquí, el data source tiene que ver con los datos que se quieren gestionar y cómo se muestran. No existe un protocolo UITextFieldDataSource. Existe un protocolo que es UITextFieldDelegate. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el comportamiento del objeto. Por ejemplo, en el manual, en el protocolo de UITextFieldDelegate, tiene establecidos unos métodos delegados, porque hemos dicho ya que un protocolo es un contenedor donde hay métodos delegados y propiedades delegadas. El TextField tiene unos métodos delegados que lo que van a hacer es decir, por ejemplo, cuando estás editando, o sea, cuando estás introduciendo texto en ese TextField. Cuando estás introduciendo texto en ese TextField hay un método delegado que puedes gestionar. Cuando terminas de introducir texto en un TextField, hay un método delegado que puedes gestionar. ¿De acuerdo? Sí, que es de comportamiento. Claro, efectivamente. Comportamiento, el delegate. Aquí está. ¿Vale? Entonces, en el caso de la tabla, por eso te digo que hay veces que puedes tener un único protocolo. En el caso de la tabla tenemos 2, UITableViewDataSource y UITableViewDelegate. Vamos a ajustar nuestro view controller a estos 2 protocolos. Tan sencillo como decir UITableViewDataSource, aquí le tenemos, y fíjate en la ayuda, dice, los métodos adoptados por un objeto que tú quieres gestionar los datos y procurar a las celdas de una vista de tabla, ¿no? And provide cells for a table view. Bien, este es el que quiero. Y
otra coma para decir el UI Table View. UI Table View Delegate. ¿De acuerdo? Así se ajusta una clase a un protocolo o a varios. ¿Qué pasa? Que ahora nos aparece el circulito este rojo, que es que hay algún error en la clase. Si yo hago clic aquí, dice, oye, el view controller no se conforma al protocolo UI Table View Data Source. Y te dice, do you want to add protocol stubs? Si yo le doy a fix, lo que va a hacer es añadir los métodos delegados obligatorios que tienes que poner porque mi view controller se ha ajustado a un protocolo que tiene métodos obligatorios. ¿Se entiende esto? Ujú. Si no, no se puede ajustar la clase a ese protocolo. Es decir, es no me gusta usar la palabra contrato, pero es como un contrato en el cual si tú lo firmas, en este caso al ajustarte al protocolo, pues como hay unos métodos que son obligatorios, los tienes que declarar e implementar. ¿Sí? Sí. Vale, si le doy a fix, pues me pone dos métodos delegados. Esto te los pone aquí arriba, por convención, no tienen que estar aquí. Entonces los voy a cortar y los pego abajo. De hecho, puedo poner aquí un comentario que sea delegate methods y aquí añadirlos. Table view delegate methods, si tengo varios objetos que funcionan con aquí, table view delegate methods, ¿vale? Entonces, aquí falta por poner que en un protocolo puede haber métodos delegados obligatorios. Cuando una clase, cuando un objeto, vamos a poner, porque no puede ser una clase, cuando un objeto se ajusta a un determinado protocolo que los incluye, o sea que tiene métodos obligatorios, este objeto debe declarar e implementar dichos métodos obligatorios. ¿Sí? Sí. Genial. Vale, son dos. Y fíjate, son dos. Uno es el number of row insertion, es decir, el método delegado que indica a la tabla cuántas filas tiene que mostrar. Celdas, filas o celdas. Y el cell for row at index path es el método delegado que crea la celda y le dice a la celda creada, lo que tiene que mostrar, los datos que tiene que mostrar. ¿Sí? Entonces, te haces una idea general ya de que necesitamos un objeto que necesite o requiera pasar u obtener información de otro, es decir, un objeto que necesite ayuda también de otro, un objeto que se preste a ayudar al delegado, en este caso nuestro view controller, e implementar esta comunicación, ajustar clase, ajustar objeto a los protocolos e implementar y declarar e implementar sus métodos delegados, ¿vale? O los métodos delegados que incluya el protocolo. Los métodos delegados que incluya o que estén dentro del mencionado protocolo. ¿Ok? Sí. Vale, pues muy sencillo. Aquí le digo, porque claro, para implementar esta función, fíjate que ya sabes que lo que viene detrás de la flechita, lo que viene detrás de la flechita es lo que tiene que retornar la función. En este caso tiene que retornar un entero. ¿Qué será este entero, Sergio? Eh, 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 eh. Pues se me ocurren dos cosas. Pues venga, dispara. La primera, quizá el...
Una puede ser un código de salida, pero no creo. Ujú. Y la segunda a lo mejor, pues eso es el número de filas, o sea, el número de celdas. Correcto, la segunda opción es la buena, no es tan complicado. El número de filas que tiene que mostrar la tabla. El número, un entero. 0, 10, 20, 25, 500.000, un entero. De momento vas a decirle return una, ¿vale? Ya sabes que hay que usar la palabra reservada return para devolver lo que te pide la función, para ajustarse a la implementación de la función. Y le digo return one, return 1. Ya está. Esta otra es un poquito más compleja la implementación, pero para tu tranquilidad siempre es igual. ¿De acuerdo? Es crear una celda y usar... Aquí se crea una celda y se usan las propiedades de la celda para mostrar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear la celda. Es algo tan sencillo como hacer una instancia de la clase UITableViewCell. Le digo let cell es igual. Y aquí uso mi tabla, myTable. Aunque bueno, también puedo usar... no voy a usar myTable, no me hagas caso. Voy a usar este parámetro de entrada que tengo aquí en el método delegado, que es TableView. ¿De acuerdo? Entonces digo, TableView. Aquí, haciendo memoria, ¿te acuerdas? Que TableView, si es una propiedad, tengo que continuar escribiendo un punto. ¿Vale? Aquí le uso un método que es este de aquí. The key will resemble cell with identify. Ya sé que esto para ti ahora mismo es complejo, es un mundo, no es un lío, no, pero es que siempre es igual. La creación de una celda siempre es igual. Entonces, echa 10, echa 1000. Es decir, creamos una instancia de una celda de la tabla, del parámetro de entrada de la UITableView, con un identificador y con un índice. El identificador va a ser el que yo le quiera poner en formato string. Por convención se le pone cell, con la primera letra mayúscula. Y en el for se le pasa el otro parámetro que tenemos aquí, indexPath, que es un parámetro de tipo indexPath. Entonces se lo enchufamos aquí. ¿Vale? Ya tengo mi celda. Si yo puse la tecla Command sobre, perdón, la tecla Alt sobre cell, fíjate que me dice que ya, declaration, dice let cell UITableViewCell. Ya es un objeto que es de tipo celda. Lo siguiente, decir celda punto y usar sus propiedades. Text label, que fíjate, text label es la etiqueta que se usa de forma de principio textual de contenido de una celda. Pero como esto es una label, yo tengo que acceder a la propiedad de la label de texto. ¿Vale? Sí. Y le digo que es igual a hola. Por último, lo que hago es, como la implementación de la función dice que tengo que devolver un objeto de UITableViewCell y tengo este, pues digo return cell. Ya está. ¿De acuerdo? Vale, para terminar, lo que tengo que hacer es coger este identificador, cell, lo copio con Command C para copiar, Command V para pegar. Me voy al storyboard, hago clic sobre la celda y ojo, sobre la celda, no sobre cualquier otra cosa. Si te hace falta el document outline, pues lo seleccionas dentro de la vista jerárquica de todos los objetos que tienes en tu controlador de vista, en este caso, TableViewCell, ¿vale? Y donde pone identifier, en el inspector de atributos, donde pone identifier, le pones cell. Vale. ¿Sí? Sí. Genial.
Nos falta una única cosa para que la comunicación entre mi vista de tabla y mi controlador, mi view controller, a través de los protocolos, porque el view controller ya sabe porque tiene los manuales, y los métodos delegados declarados e implementados, pero me falta una única cosa, ¿vale? Y esto, ajustar objetos a los protocolos, declarar e implementar los métodos delegados que estén dentro del mencionado protocolo, y por último, decirle al objeto que va a ser el delegado del otro objeto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Hay dos formas de hacerlo. Para decirle a un objeto que es delegado de otro, se puede hacer de dos formas. Por código o de forma gráfica en storyboard o archivo XIB. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se haría por código. En el método viewDidLoad, que es el que se ejecuta cuando termina de cargarse la vista, decir al viewController que va a ser delegado y que tiene que ayudar a la vista de tabla. Porque hasta el momento el viewController tiene unos manuales que dice, ostras, sé Kung Fu, ¿vale? Pero ¿a quién se lo tengo que enseñar? ¿De acuerdo? Tan sencillo como hacer referencia al viewController, self, ya sabes que self es el dis de Java, es para referirte al propio objeto donde estás, self.delegate, perdón, al revés, myTable, en este caso sí puedo usar la instancia, myTable.delegate es igual a self, ¿vale? Es decir, el controlador. Y ojo, myTable.dataSource es igual a self. ¿Sí? Siempre es así. Acabamos de decirle a la vista de tabla, que es esto, que va a ser el ayudante que tiene que ayudar a la vista de tabla a través del protocolo data source y a través del protocolo de delegate. ¿Vale? Esto por código. Vamos a ver cómo se haría de forma gráfica en storyboard o archivo XIB. Nos vamos al storyboard, seleccionamos el objeto en cuestión, en este caso la tabla. Igual, si te hace falta hacer clic sobre la tabla porque tienes elementos o tal, o no sabes si la has pinchado bien, pues lo haces desde el Document Outlines. Pulsas la tecla Control, haces clic y arrastras y te lo llevas o bien a este view, perdón, hago clic sobre la tabla, la tecla Control, arrastro, o te lo llevas a este View Controller que tenemos aquí, en el Document Outline, o la conexión la creas sobre el circulito amarillo que tenemos aquí. Sueltas y fíjate, como outlet, ¿qué te aparece? Data Source y Delegate. ¿Ves? Sí. Tienes que conectar los dos, el Data Source y el Delegate. Conexiones de la vista de tabla al View Controller. Y con esto, amigo, ya tenemos implementada o implementado el patrón del delegado para establecer una comunicación de una vista, que es tonta, que es una pegatina, con un controlador de vista, que es el que le va a decir a la tabla, pues cuántas filas tiene que mostrar, la celda que tiene que mostrar, los datos que tiene que mostrar la celda, qué hacer cuando se hace clic en una de las celdas. ¿De acuerdo? Sí. Todo claro, todo bien, ¿no? ¿Lo has entendido todo a la perfección o qué? Cuéntame, Sergio. Sí, no, no ha parecido excesivamente. Hombre, sí que es cierto que este era un ejemplo más o menos sencillito.
O sea, ya cuando sea algo ya más, cuando haya que implementar cada uno de los métodos en sí. Sí, bueno, pero en este caso da igual, porque no estamos aprendiendo a implementar métodos delegados. Claro, es simplemente ver el patrón. Exactamente. Estamos aprendiendo, entendiendo cómo funciona el patrón del delegado. ¿Vale? Ujú. Genial, pues esto es todo lo que te tenía que contar sobre el patrón del delegado. Te abriré. Bueno, no, ya está abierto, qué narices, ya lo puedes ver, ya lo puedes ver, ya puedes ver las clases abiertas. ¿Eh? Como Eh, que como abiertas, las sí, de... las del módulo 2 y 3 creo que tienes abierto, ¿no? Sí, Ya las puedes ver todas, vale, ok. ¿de acuerdo? Incluso las del patrón del delegado, porque en esas clases vas a ver cómo tú puedes crear tu propio protocolo y cómo ajustar una clase a ese protocolo para usar los métodos delegados que tú creas y establecer una comunicación, en ese caso, en el ejemplo que pongo, creo que es entre dos controladores de vista, para pasar un dato de uno a otro. ¿Sí? Ujú. Sí, Genial. ok. Pues hasta aquí hemos llegado, Sergio. No sé si Vale. tienes algo que comentarme o lo dejamos aquí. No es eso, de momento no, de momento bastante bien. Perfecto, perfecto. Me alegra mucho escuchar eso. Pues nada, en principio mañana nos vemos. Vale, pues hasta mañana entonces. De acuerdo, descansa. Nada, Un gracias. abrazo, hasta luego. Hasta luego.